Buen día, queridos hermanos. Dios los guarde a cada uno de ustedes. Oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en todo este tiempo de reflexión de su propia palabra. Siempre solemos mencionar que no es suficiente el intelecto o nuestro entendimiento, porque todos tenemos capacidad para poder leer y entender las Escrituras, pero el espíritu de la palabra solo se entiende por la guía del Espíritu Santo. Así que oremos ahí, por favor. Señor bueno, una vez más nos acercamos por gracia hacia ti y confiando, Señor, en la dirección de tu Espíritu en cada término de tu palabra. Padre, suplicamos que puedas conducirnos a cada uno de nosotros para entender la profundidad de tu propia Escritura. Llévanos hacia el centro de tu propio corazón. Llévanos, Señor, a lo más profundo de tus pensamientos que son más altos que los nuestros. Hay un único deseo en lo profundo de nuestro ser, Señor, y es conocerte. Y la única manera de conocerte es a través de tu palabra. Y necesitamos por eso entender el espíritu de tu palabra, sino cómo creceríamos, cómo avanzaríamos, cómo llegaríamos a amarte profundamente como tú mereces y demandas ser amado. Señor, por eso te suplicamos que mucho más allá de cada carga, preocupación con la que todos terminamos los fines de semana, quizás algunos muy cargados por la situación social, política de nuestra nación, pero nuestra preocupación, nuestro llamado implica una carga espiritual, Señor. Y te rogamos que en los siguientes minutos realmente hables a lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos entender lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Por eso echamos toda ansiedad delante de tu presencia, Señor. Toda carga personal, Señor, que perturbe el hecho de que tu palabra halle buen depósito en nuestros corazones. Así que condúcenos, por favor, Señor, conforme a todas tus promesas, creyendo firmemente que ha de ser así. Padre bueno, oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos entrando en nuestra 13ª semana. Conocer a Dios es mantener firme nuestra fe por Él. Y cuando hablando como evangélicos, cuando escuchamos el término fe y cualquier tema que tenga que ver con fe, de hecho que nosotros implícitamente decimos que ya entendemos todo acerca de la fe. ¿Qué más nuevo puede haber acerca de la fe? Pues yo diría mucho. Estamos viendo a través de la vida de Moisés una serie de principios que nos acercan a conocer cada vez más al Señor. El deseo de Moisés fue ampliamente saciado porque él escogió la mejor parte en realidad. A pesar que su inicio no fue un inicio muy prominente y digno de aplaudir, pero lo extraño es que él se sintió cautivado con cada acercamiento que tenía el Señor, cada conversación, y eso fue llevándolo progresivamente al interior del corazón del Señor y vivir el resto de su vida en el centro. Pero como ser humano, Moisés también se equivocó, también tomó erradas decisiones, también pecó, no estaba exento de eso, estaba en un cuerpo como tú y yo y todavía estacionado aquí en la tierra. Quisiera retomar desde la semana pasada, porque es importante, creo yo, esto. Veíamos la incomodidad del creyente de vivir en el status quo, y eso creo que como base es importante para el tema que nos corresponde ahora, porque no es suficiente con estar descontento con el status quo en el cual tú y yo habitamos y nos encontramos. Y hablando del status quo, a semanas de una elección presidencial, pues es una locura en el país, ¿no? Yo sigo escuchando a la gente, no saben ni siquiera qué decisión van a tomar. Al final regresamos a la misma ecuación, el que robe menos. Pero eso es lo más correcto para elegir a alguien así. Yo tengo que violentar mi conciencia para emitir un voto de ese tipo. Porque si yo sé que va a ser alguien que va a robar, ¿cómo voy a violentar mi conciencia a votar por alguien, por un ladrón? No la tenemos fácil, mis hermanos. Por eso necesitamos la guía del Señor urgentemente en estos tiempos. El deseo de conocer a Dios, veíamos la semana pasada, nos debe llevar al fuego del lugar santísimo. Y es que ahí tenemos garantía de entender lo que Dios está haciendo o lo que Dios quiere o demanda de cada uno de nosotros. Mantenerlos en el centro del fuego consumidor de la misma presencia del Señor. Es la única garantía. El peligro para la iglesia de hoy, y hago un recuento rápido para ubicarnos, si usted no nos acompañó la semana pasada,
Los creyentes dijimos que sutilmente están siendo alejados del centro del fuego de la presencia del Señor hacia la periferia del lugar santísimo. Están saliendo del centro. Algunos me decían, pero ¿qué le hace moverse si yo me he movido un solo centímetro? No me he ido metros, kilómetros del centro de la voluntad del Señor. Y mi respuesta fue simplemente esta: así tú des un paso de un centímetro al costado, ya estás fuera del centro, ¿o no? Ya estás fuera del centro. Ya estás fuera del centro del fuego de la presencia del Señor. Ya estás en la periferia, no estás en el lugar santísimo, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Decíamos la semana pasada, es que nos hemos movido hacia la periferia, porque eso es importante identificarlo en estos tiempos, porque ya nuestras vidas no están conformes solamente con Dios. No nos basta Dios. Esa es una señal principal que veíamos la semana pasada. No nos basta con el Señor. Y por eso reemplazamos la presencia del Señor con palabras, con ceremonias, con programas, con formas de adoración vacías. Dijimos algo importantísimo, espero que se le haya quedado grabado a usted del domingo pasado. El programa ritual nos basta. Nos hemos acostumbrado tanto a un programa ritual. Punto A, punto B, 1, 2, 3, ya sé lo que viene, ya sé lo que entra ahora. Nos hemos acostumbrado a ese programa ritual, que hemos terminado descansando en el programa ritual. No importa si Dios está o no está. Es más, ni siquiera pensamos si Dios está presente en medio del programa ritual. El resultado es, decíamos la semana pasada, que ya no extrañamos el fuego de la presencia del Señor. Ya no anhelamos desesperadamente estar en el centro mismo de la voluntad del Señor. Ya no estamos, dijimos, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, desesperadamente sediento por esas aguas. Ya no, ni siquiera tenemos esa sed. Nos hemos habituado a la sequedad. Al salir del fuego abrasador del centro de la presencia del Señor, decíamos, nos hemos contentado con el simple calor que nos ofrece el mundo, que no es nada comparado con el fuego consumidor del centro de la presencia de Dios. No tiene ningún punto de comparación. Son dos fuegos absolutamente diferentes. Una vez que salimos del centro del fuego de la presencia del Señor, dijimos, podemos nosotros lamentablemente acostumbrarnos a vivir en la periferia. Y es increíble que nos podemos acostumbrar a la frialdad lejos del fuego de la presencia del Señor. Y digo, es increíble. Porque un bebé recién nacido, un niño que está empezando en todo su proceso de amamantamiento, tú lo separas segundos de la mamá y empieza a gritar terriblemente porque necesita de la mamá, necesita de la leche. Nosotros somos niños renacidos en el Señor y somos niños medio raros, porque nos acostumbramos a la frialdad lejos de la paternidad de Dios, lejos de la leche de la palabra del Señor. Y ya casi como que no lo percibimos, ¿no? Y entramos en ese hábito de adorar, dijimos la semana pasada, de forma hueca. Es decir, hablamos del simple ritualismo, nos acostumbramos al ritual de un programa con ausencia de presencia del fuego consumidor de Dios. Perdemos de vista la vida más profunda de Dios. Si ya ni siquiera entendemos qué significa cuando hablamos en términos buscar las profundidades de Dios, buscar la intimidad con Dios, ya no entendemos esos términos. Son tan ajenos a nosotros en este mundo que nos apura a correr con Él. Ya hemos olvidado lo que significa pausar para buscar el reposo de Dios. Ya nos hemos olvidado el significado de entrar en el reposo de Dios, que no es sentarse y no hacer nada. Eso no es reposo de Dios. Ya hemos olvidado lo que significa la vida profunda en Cristo Jesús. Lo terrible es que la ceremonia externa, o diría en plural, las ceremonias externas, han terminado por sustituir el fuego interior del Espíritu Santo. Y a mí mismo me resulta una carga terrible el hecho de decir esto, porque ¿cómo es posible que como hijos de Dios ya no sintamos el fuego interior del Espíritu Santo guiándonos a hacer toda la voluntad agradable y perfecta de Dios? ¿Se ha dado cuenta cómo nos hemos desconectado? Es el equivalente en Apocalipsis de dejar al Señor fuera de la iglesia. Hemos sacado a Cristo fuera de la iglesia y Él sigue tocando la puerta y dejen entrar al Señor de señores.
Si me abres la puerta, entonces yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Está hablando de regresar a un estado de unidad, de intimidad con el Señor. Todos esos términos nos hemos olvidado y por eso que nuestras vidas están insatisfechas. Éxodo capítulo 32, que veíamos este capítulo, y simplemente doy un vistazo rápido porque tiempo nos faltaría, y lo vimos la semana pasada con mayor detenimiento. Tenemos todos los elementos allí realmente, porque usted se da cuenta, las vidas de ellos, empezando por el versículo 1 nada más, esa petición a Aarón y a Moisés: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, ya te habla de una vida insatisfecha. No les bastaba a Dios. Dios no era suficiente para ellos. Y estaban delante del Monte Santo, estaban en medio de Tierra Santa, estaban pisando Tierra Santa, veíamos la semana pasada. En los siguientes versículos, cuando le dice el plan que traza y menciona a Aarón: tráigame los arcillos, apártenlos. Él los tomó, dice la Escritura, les dio forma de fundición, salió un becerro, formó un becerro, etcétera. Nos muestra, ellos ya habían reemplazado la presencia de Dios con palabras, con planes humanos, y echaron a andar esos planos. El fruto fue ese becerro. Entraron de plano en el programa ritual, que pasó a ser lo más importante. Y esto es interesante, mis hermanos. En el versículo 5, si usted se fija, dice que viendo esto, Aarón edificó un altar. Después de hecho el becerro, le edifica un altar y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. O sea, por favor, capte esta frase, esta expresión, que es una expresión de adoración, de un llamado a la adoración. Aarón dijo: mañana será un tiempo de adoración a Jehová, en otras palabras. O en otros términos, lo que dijo fue: el programa de mañana será para Jehová. No era cierto, hermanos. Lo sabemos perfectamente por la lectura del texto y por los acontecimientos ocurridos. Esta era una adoración pagana, esta era una adoración idolátrica. Pero dése cuenta, por favor, porque eso está de moda hoy en día. Hoy se está instaurando, sutilmente está entrando, ya entró a la iglesia y casi como que nadie se da cuenta de esto. Porque revise los términos. Entraron rápidamente al ritual de un programa, tomando engañosamente el nombre del Señor. Para avalarlo, tenían que tomar el nombre del Señor. Y de eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en cualquier lado, ¿no? Esta es una reunión para la gloria del Señor. ¿Está usted seguro de eso? Vamos a orar incluso para que el Señor guíe toda esta reunión. ¿Está seguro de la presencia del Señor en ese lugar? La forma, el mismo programa, los contenidos hablan de presencia o de no presencia del Señor. En este caso había ausencia de la presencia de Dios, porque ellos habían sustituido su ceremonia externa por el fuego de la presencia del Espíritu de Dios. Y eso es claro en el texto, lo podemos ver acá. Cómo es que acá nos damos cuenta y cómo que en la praxis, donde quiera que estemos, no nos percatamos de que está ocurriendo eso. Entonces, ¿para qué está la Escritura? Dice que la Escritura es para guiarnos, para enseñarnos, para advertirnos de que no cometamos los mismos errores del pasado. Y no solo los volvemos a cometer, estamos yendo mucho más lejos peligrosamente, hermanos. Y estamos dejando al Señor fuera. Programas que solo buscan satisfacer las emociones, los sentidos de adultos, jóvenes, niños, pero con ausencia de Dios. Moisés se opuso férreamente ante toda esta falsa adoración. Nunca se puso de ese lado, se opuso a este atrevimiento de reemplazar la presencia de Dios con sus programas huecos, vacíos, faltos de una auténtica adoración al verdadero Dios. Y por eso Moisés hizo la famosa pregunta clave, ¿no? ¿Quiénes están por Jehová? ¿Quiénes están por Jehová? ¿Quiénes se van a mantener en el centro de la voluntad divina sin apartarse ni un solo centímetro ni a la derecha ni a la izquierda? Ese es el sentido de la pregunta. ¿Quiénes eligen mantenerse en el centro del fuego de la presencia del Señor? Esa es la pregunta que está haciendo Moisés. Pocos personajes, si usted se ha dado cuenta hasta aquí, llevamos ya con 13 mensajes hablando sobre Moisés, pocos personajes desempeñan un papel tan importante en la historia bíblica como Moisés. Es el protagonista humano de los primeros 4 libros de la Escritura. Es el personaje protagónico y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se le presenta constantemente a Moisés como un ejemplo de fe, de creer en las promesas de Dios. Un gran ejemplo. Sin embargo,
yo me detuve por unos instantes porque para mí, aparte del apóstol Pablo, Moisés es todo un héroe. Pero de pronto el Espíritu Santo me hizo dar cuenta de algo que no lo había visto en años. Porque mientras yo he ido avanzando en el estudio de la Escritura, Moisés cada vez se convertía en un personaje sumamente relevante en la historia del Antiguo Testamento. Pero de pronto me di cuenta, no, el personaje principal en los 66 libros de la Escritura siempre va a ser Dios. Siempre ha sido Dios y siempre será Dios. Entonces, ¿quién es Moisés para que ocupe el lugar del máximo héroe, cuando el máximo héroe siempre va a ser Dios? Y todos creo que tenemos un héroe bíblico, y todos admiramos a alguien, sea hombre, sea mujer en las Escrituras, termina siendo para nosotros un ejemplo, un modelo. Hermanos, debemos tener cuidado con eso. El único modelo válido es Cristo Jesús. Con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Tenemos que tener esa claridad meridiana, si no fácilmente podemos ser desviados y terminando de dar crédito, honor, adoración a quien no debemos. Porque si tú te das cuenta, Moisés era un personaje tremendamente relevante, y eso es lo que el Espíritu Santo me hizo dar cuenta, porque tú ves impecable Moisés y de pronto se te derrumba Moisés al final de sus días. Eso es lo que a mí me detuvo. Entonces yo personalmente orando, meditando, preguntando al Señor, ahí es donde el Señor me hace notar, ¿dónde está tu héroe, no? ¿Dónde está tu héroe? Bueno, se me cayó, Señor, por supuesto. ¿Y por qué la Escritura no oculta esto? Justamente para regresarnos a nosotros. Este será un hombre de fe, esta será una mujer de fe, digno, ejemplar en las Escrituras, debe estar en la lista de los héroes de la fe en el libro de los Hebreos, etcétera, etcétera. Pero nadie puede ser más que Cristo Jesús. Todos somos falibles. Todos nos equivocamos. Todos erramos, todos pecamos. Uno de los momentos más trágicos de la Biblia es cuando Moisés se le niega la entrada a la tierra prometida por su pecado en el desierto de Sin, que es el pasaje que hace un instante leyó el pastor Guillermo ahí en el libro de Números, capítulo 20, y ante aquella roca que al final se le llamó la roca de Meribá o las aguas de la rencilla, después, hermanos, de haber guiado fielmente a Israel durante 40 años, no hay un hombre tan fiel como Moisés en el Antiguo Testamento. Durante 40 años, todo lo que le dijo Dios lo comunicó, lo dijo, lo hizo. Y Moisés golpea una roca en lugar de hablarle por mandato del Señor y es condenado a morir, él y su hermano, antes de entrar a la tierra prometida. A primera vista, mis hermanos, cuando leamos este pasaje, esto podría parecer algo injusto para Moisés. Y si Moisés ha sido uno de tus héroes, como lo ha sido para mí por muchos años, de pronto como que te entristeces y dices, este hombre no merecía esto. Y hasta incluso te puedes poner a discutir con el Señor, ¿no? Señor, pero tú eres un Dios de misericordia, ¿no? Este no es un hombre que ha estado pecando y pecando y pecando. Salió de la vida de pecado, se entregó a ti, te conoció, empezó su recorrido admirable, ejemplar, digno ejemplo para todos. Y un solo error, Señor, ¿no puedes pasar por alto un simple error? Sin embargo, al siervo más fiel se le niega la entrada por ese único suceso, mis hermanos, aparentemente insignificante. Subraye eso. Aparentemente insignificante para nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a evaluar nuestros propios pecados y lo hacemos comparándonos con otros. Entonces, bueno, no he matado a nadie, no he asesinado, no he ejercido sicariato, no he asaltado ningún banco, entonces estoy mejor. No soy un delincuente como otros. Entonces, por esa razón Dios me puede pasar por alto algunos pecadillos que no son tan graves y seguimos manejando el concepto interior, debiendo haber renunciado a seguimos manejando el concepto de pecado venial y pecado mortal, con el cual nos marcaron desde niños en la escuela. La religión, el aparato religioso, ¿no?, que domina este mundo. Entonces, sin embargo, cuando analizamos el texto con detenimiento, comprendemos por qué es que el fracaso de Moisés fue tan contundente.
Y te aseguro que luego te pones del lado de Dios. Te estimo, te quiero mucho, Moisés, eres admirable todo, pero te equivocaste garrafalmente. Y de pronto empecemos a pensar como Dios piensa. Si bien esto no disminuye la naturaleza trágica del suceso en sí mismo, sí aclara por qué Dios es capaz de tomar una medida tan drástica para responder. Y eso nos permite seguir conociendo cada vez más y más a este Dios al cual decimos que es nuestro Padre, que lo conocemos, pero que nos damos cuenta que todavía no hemos llegado a entender bien la santidad de Dios, la integridad de Dios, la justicia de Dios. No hemos llegado a ver claramente que Dios es santo, 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 extremadamente santo. Entonces es importante destacar que la Biblia nos muestra un patrón, voy a empezar por ahí, un patrón en la historia de Israel y de la vida del propio Moisés. Y si bien ese patrón se observa, lo podemos observar nítidamente en el monte Sinaí, cuando Aarón e Israel fabrican aquel becerro, Éxodo capítulo 32 nuevamente, vemos este ciclo, este patrón en la vida de Israel y de Moisés. Primero Israel peca, ahí está el pecado en primer lugar, se evidencia el pecado y en respuesta a ese pecado el Señor le ordena a Moisés que se aparte para destruir a Israel con su ira, porque eso es legítimo. Se manifiesta la ira de Dios, ¿no? Recuerden, Éxodo capítulo 32, verso 10, le dice Dios a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, apártate, le dice, déjame que mi ira se encienda en ellos y los consuma, de ti yo haré una nación grande. Pero ahí entra el tercer elemento, ¿no? La intercesión de Moisés. Ante ese panorama, inmediatamente Moisés intercede por Israel y suplica a Dios que apague su furia, que calme su ira. Esa intercesión de Moisés tiene su resultado, obviamente, y eso hace que proceda a un estado de arrepentimiento de la nación de Israel y se libre de la destrucción de Dios. Pero ese ciclo se va a volver a repetir. Ese patrón de pecado, ira, intercesión y arrepentimiento lo vemos repetirse 3 veces más en el libro de Números. La siguiente oportunidad que vemos aparecer este mismo patrón es en Números capítulo 14. Ustedes recordarán cuando después de haber sido enviados esos 2 espías a ver la tierra prometida, traen informes, solamente 2 de ellos dicen hay que entrar, pero los otros 8 dicen no, eso es terrible, hay gigantes, es imposible entrar, no, y todo el mundo se pone a llorar y nadie escucha el informe de los 2, de Caleb y de Josué, que fueron los únicos que dieron un informe conforme al deseo de Dios. Y se niegan a avanzar para entrar en la tierra prometida. Y ahí vemos el ciclo, pecado, ira del Señor, intercesión de Moisés, y ellos nuevamente se arrepienten, se conduelen con lo que han mencionado. Números capítulo 16, vuelve a aparecer el mismo patrón cuando Coré, primo hermano de Moisés, ojo, con 250 hombres se acerca y quiere levantar el peso a Aarón y a Moisés, se rebelan ante la principal autoridad delegada de Dios y otra vez aparece este ciclo. Una vez más, porque la principal diferencia entre Números 14 y 16 es que Moisés no es el que intercede. En cierta manera parte de él, pero luego vemos a Moisés moviéndose con su incensario y se coloca porque se desató la ira del Señor, el juicio del Señor. Y empezaron a morir una inmensa cantidad de gente de la nación de Israel. Pero eso ocurrió, recuerden, después de que Coré y su familia es tragado por la tierra en vivo y en directo. Y todo el mundo diría, aprendieron la lección. No, al día siguiente el resto del pueblo se juntaron y empezaron a hablar mal de Moisés. Ahí es donde Dios desata su juicio y empieza a morir un montón de gente. Ahí Moisés empieza la intercesión, le dice a Aarón, agarra tu incensario y corre entre el pueblo, porque ya el juicio del Señor se desató. Si no hubieras hecho eso, Aarón, hubiera habido muchísimos más muertos de los que registra la Escritura. La tercera vez que aparece este patrón lo vemos ya en Números capítulo 20, que es la porción que hemos leído hace un instante, ahí en el desierto de Sin.
Tras la muerte, según tú lees los primeros versículos del capítulo 20 de Números, tras la muerte de la hermana de Moisés, María, o Miriam, como se lee en otras versiones, una vez que falleció su hermana, eso menciona los primeros versículos, una vez más Israel se rebela contra Moisés y contra Aarón, esta vez pidiendo otra vez agua. Nunca aprenden la lección, igual que nosotros. Nunca terminamos por aprender las lecciones de Dios sobre nuestras vidas, ¿no? Y observen lo que ellos afirman. Esto es lo sorprendente. Números 20, versículo 3, habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿A qué evento están refiriéndose ellos? En la secuencia de números simplemente habría que retroceder para poder calzar a qué evento está trayendo a la memoria el pueblo cuando está mencionando esto en medio de su descontento porque no tienen agua que tomar, ¿no? Y es que ellos están recordando, Números 16, están recordando a Coré, a su familia y esas 250 personas que fueron alcanzadas por el fuego del Señor y fueron fulminadas por juicio de Dios. Ellos están recordando ese evento de Números 16 y están lamentando, y fíjense lo que están diciendo, por favor, entiendan esto porque esto es de locos en realidad. ¿Cómo se les ocurre traer eso a colación para sacárselo en cara a Moisés? Que no era Moisés, era directamente a Dios, ¿no? Esta gente de Números 20 está diciéndole a Moisés que hubieran preferido morir con los rebeldes que se juntaron a Coré antes de estar en la situación en la que estaban, necesitados de agua, y que Dios podía solucionar ese problema con un simple tris de dedos. El Señor, para él no era ningún inconveniente. Pero fíjense la forma de pensar de esta gente, ¿no? Y no solamente recuerdan, hubiera sido mejor morir con estos rebeldes, sino retroceden más todavía. Y dicen, empiezan a recordar la tierra en Egipto y hablan del trigo, de los higos, de las vides, de las granadas. Y no es la primera vez que se acuerdan de la comida, recuerdan, ¿no? Esta es la segunda vez que mencionan comida y todo lo que tenían allá. Aparentemente abundancia, y eso no era cierto tampoco. Entonces, cuando ellos recuerdan este evento, estamos en Números capítulo 20, ellos recuerdan un evento de Números capítulo 16. En la distancia de nuestras Biblias son solamente algunos capítulos de distancia, y nosotros decimos, esto no hace mucho, que están recordando un evento que no hace mucho ocurrido, algunos meses, un par de años quizás, ¿no? Pero no es así, hermanos. Entre Números 16 y Números 20 hay varios años. ¿Cuántos? Veamos, ¿ya? Un dato. Números capítulo 33, si vas un momento ahí en tu Biblia, versículo 38. Números 33, versículo 38, indica el momento que Aarón murió. Recuerda que Dios le dijo, no van a entrar a la tierra prometida, van a morir Aarón y Moisés. Primero muere Aarón. Y no tengo tiempo para esto, pero tú lees en ese capítulo y realmente, bueno, yo terminé quebrado. Porque tú ves la carrera de Aarón, pegó a su hermano, fue un buen instrumento de parte del Señor, una sola equivocación, un solo pecado. Y Dios le dice, súbelo a tal monte, sube tú Moisés con Eleazar, el hijo mayor de Aarón, vas a desvestir a Aarón, le vas a quitar toda la investidura al sumo sacerdote, vas a vestir con esa vestidura a su hijo y Aarón morirá en el acto. Y así fue. Y así fue. Entonces, Números 33, 38 indica la muerte de Aarón en los siguientes términos. Dice, en el año 40, después de que los hijos de Israel hubieran salido de la tierra de Egipto, el primer día del quinto mes ocurrió esto. En el año 40. Entonces, si regresas a Números capítulo 20, versículo 22 hasta 28, 29 aproximadamente, te registra ahí en Números 20 la muerte de Aarón. Solo estoy tomando Números 33 como un referente. ¿Cuándo murió Aarón? A los 40 años de salidos de Egipto.
Ya estaban a puertas de entrada en la tierra prometida después de haber vagado 40 años en el desierto. Pero regresamos a Números capítulo 20 y a continuación de este evento, de este problema de escasez de agua y que Moisés cruza una línea, después de eso muere Aarón. Apenas unos versículos después del episodio de las aguas salidas de la roca, muere Aarón. Entonces, eso nos indica que dicho episodio ocurrió, lo que ellos están recordando, ojalá hubiéramos muerto con los de Coré, eso había ocurrido 39 años atrás, hermanos. Ellos estaban recordando un evento de hace 39 años atrás, y de mala forma, por cierto. Eso te está mostrando que esta generación rebelde de israelitas no se está refiriendo a un evento reciente de semanas o de meses, sino que desearía haber muerto hace 40 años atrás con los de Coré, con la generación que salió de Egipto, porque esta generación de Números 20 no es la misma, hermano, son los hijos de los que salieron de Egipto. Es la segunda generación ya. Mire, ¿por qué estoy siendo detallado en esto? Porque fíjese la carga que podemos transmitir a nuestra siguiente generación de amargura, descontento, de malos ejemplos que fue Coré. ¿Cómo es posible que esta generación lo siga recordando como si fueran héroes? Es como si nosotros ahora dijéramos, ¿cómo me gustaría haber muerto con Abimael Guzmán en lugar de estar en esta situación política en la que estamos? Miren nada más la cara que me han puesto, ¿no? Pastor, eso sería una locura, por supuesto, pero eso es lo que hicieron ellos. Estaban recordando a un rebelde como Coré, y era mejor morirse con él que estar esperando que aparezca agua de la nada. Es una locura, mis hermanos. Pero ellos transfirieron eso a la siguiente generación. ¿Qué estás transfiriendo a tus hijos? Padre, madre, yo he hecho esta pregunta en los últimos 20 años, en esta iglesia la he hecho cientos de veces. Algunos han oído la pregunta y la han entendido, otros no. Y han pasado los años y luego hemos tenido a los padres viniendo a quejarse de sus hijos adolescentes o jóvenes que están metidos en problemas, X, Y, Z, y no saben qué hacer, porque no oíste cuando el Señor te dijo que deberías tener cuidado de tu siguiente generación. Por eso es que tienes problemas actualmente. Y ahora quieres que te lo resuelva algún psicólogo, algún pastor o ambos, que hagan algo cuando tú no hiciste nada desde el momento de abajo, cuando tenías la responsabilidad de formarlos y sembrar en ellos valores, espiritualidad, relación con el Señor. Pues claro, como siempre yo digo, ¿cómo vas a sembrar eso si ni siquiera tú lo has sembrado para ti mismo? Entonces no podemos dar lo que no tenemos en el interior de nuestras vidas y de nuestro corazón, hermanos. Vuelvo a repetir una vez más hasta el cansancio, hasta el último día que el Señor me tenga en esta congregación. ¿Qué es lo que estás dejando a tu siguiente generación? ¿Qué estás heredando a tus hijos? Por alguna razón el Señor te introdujo por esta serie de Aprendiendo a Amar, el primer amor. ¿No será esa la herencia que debes dejar a tus hijos para el futuro? Hijos que los hayas acercado al centro de la voluntad del Señor y ellos hayan aprendido a amar al Señor mirándote a ti, cómo te has mantenido en el centro de la voluntad del Señor. Esa es una herencia maravillosa que creo que tienes que pensar cuidadosamente. En Éxodo capítulo 20 cabría esperar que este patrón que dije hace un instante de pecado, ira, intercesión y arrepentimiento se repitiera. Bueno, el pecado está presente, bueno, el Señor evidentemente se ha enojado, Moisés tiene que interceder y el pueblo se va a arrepentir. Entonces esperamos que en Números 20 se volviera a repetir este ciclo. El pueblo se ha rebelado, así que lo siguiente, como decía, sería la ira del Señor, la amenaza de destrucción, y sin embargo tú te das cuenta que no se repite este patrón en Números 20. Curiosamente no se repite. Dios simplemente, el pueblo peca, Moisés con el pueblo, y Dios ya está dándoles agua. No entra en este patrón, no entra en este ciclo. No se menciona el pecado ni la posible aniquilación en la molestia del Señor, como ocurrió en todos los ejemplos de número 14, número 16 que le di hace un instante. No, solamente lo único que vemos es la gracia de Dios.
Y eso es lo que quiere enfatizar el pasaje, la gracia de Dios al proveer para la necesidad de Israel. Necesitan agua, son pecadores, sí, no merecen recibirla, sí, pero de gracia les da el Señor. El hecho de que este ciclo que esperamos cambien en Números capítulo 20 tiene como objetivo, curiosamente, resaltar un acontecimiento importante que vale la pena que lo anotes porque este es el fondo de todo esto. Y es que lo primero que quiere hacer el Señor es despertarnos de nuestro letargo narrativo. Porque estamos siguiendo 13 semanas la historia de Moisés, principios bíblicos para nuestra vida, y la narrativa puede volverse un hábito en nosotros. Cada domingo ya escucha, sí, Moisés, y va, y seguimos, pero no estamos con nuestros 5 sentidos puestos en lo que Dios está hablando. Es para movernos, es despertarnos del letargo de la narrativa, el propósito del Señor, y nos obliga a prestar más atención. ¿Por qué no se dio este mismo ciclo? ¿Por qué no se dio este mismo patrón? Si eso lo hemos visto en una constante, ¿por qué aquí lo rompe el Señor? ¿Por qué no le pide a Moisés que haga esto? ¿O por qué no sigue el arrepentimiento? ¿Por qué no sigue el juicio de parte del Señor? ¿Por qué Dios manifiesta solo su gracia en esta oportunidad? Entonces nos obliga a reflexionar, nos obliga a meditar, a pensar, nos obliga a pensar en realidad. ¿Por qué Dios no amenazaría con la destrucción entonces? Es lo que le correspondería, ¿no? La siguiente ventana, por favor. Para responder esto debemos recordar 3 aspectos del carácter de Dios. ¿Por qué Dios rompería ese ciclo? Bueno, porque es Dios, Él puede romperlo cuando quiera, puede hacer las cosas diferentes. Nosotros somos los cuadrados que repetimos todos los días lo mismo, el hábito, ¿no? El programa ritual. Dios no es así. Tenemos para responder esta pregunta, ¿por qué Dios no los amenazó con destruirlos como en las otras oportunidades? Hay que entender el carácter de Dios. 3 cosas puntuales del carácter de Dios. El primer aspecto es que el Señor no cambia. Como dice Santiago, ¿no? Él no cambia. Y qué bueno que Él no cambia. El segundo aspecto lo podemos leer en Hebreos capítulo 13, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No cambia. Y el tercero es en Salmo 103, Dios es misericordioso y clemente. Él es misericordioso y clemente. Son aspectos del carácter de Dios, hermanos, que ya se han hecho por la narrativa, se han hecho ya tan comunes a nosotros que no los entendemos, no los percibimos. Usted está sentado ahí, está pensando en otra cosa, está viendo quizás si alguien le marcó, está viendo si sus uñas están limpias, si algo le está fastidiando, se está distrayendo. No le importa, porque usted dice, Dios es misericordioso, sí, Él no cambia, sí, pero no es parte mía, no es que a mí me apasiona redescubrir esto en el Señor. ¿Por qué? Porque está en la periferia, a kilómetros. Cuando se está en el centro, uno vive el carácter de Dios, lo disfruta, nunca deja de sorprendernos, no deja de admirarnos, y ese es el motor para continuar en esta vida y seguir y seguir. El propósito de las amenazas de destrucción de parte de Dios y la intercesión de Moisés y de Aarón no era cambiar la voluntad del Señor. Las intercesiones en todos los casos anteriores, porque Dios lo estaba moviendo, impulsando a Moisés para que interceda. Ese era el propósito. Los estaba probando en su carácter. Porque si este es el carácter de Dios, entonces la intercesión tenía que ver con Dios mismo. Él nos prueba, nos pone en situaciones bien complicadas cada día de nuestra existencia para que, igual que a Moisés, nos impulsa a interceder. En el caso de Moisés, interceder por Israel. En nuestros casos puede ser interceder por nuestra familia, interceder por una situación crítica que estamos enfrentando, pero nos lleva por ese lado siempre el Señor, está trabajando en nuestro carácter. Son pruebas para formar el carácter de Moisés y pruebas para formar nuestro propio carácter el día de hoy. Al igual que la conversación que tuvo, ¿te acuerdas? El Señor con Abraham en Génesis capítulo 18, cuando entra y le dice a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas? Y Abraham entra en ese diálogo y Señor, pero no puede ser. Y si ahí hay 50 justos, bueno, si los hay, por amor a ellos no voy a hacer nada. Y repiensa Moisés, ¿no?
Bueno, pero de repente no hay 50, Señor. Y si hay 30, bueno, ya, por los 30 te voy a hacer caso. No, pensándolo bien, creo que, ¿y si hay 20 nada más? ¿Y si hay 10? ¿Qué está haciendo Dios con Abraham? Lo está impulsando a orar por Sodoma y Gomorra. Está probando el carácter de Abraham, lo está formando. Igual con Moisés, es la misma secuencia. Sin embargo, hermanos, regresamos a Números capítulo 20, Dios no sigue ese patrón en este caso. ¿Por qué? Es la pregunta. Eso nos lleva de nuevo a la pregunta de cuál fue exactamente el pecado de Moisés para entender toda esta situación. Y es claro, porque tú ves Números capítulo 20, versículo 12, el texto es claro, expresa la razón, ¿no? Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Deja claro que el pecado de Moisés y Aarón, dice, no me habéis creído para santificarme delante de los hijos de Israel. De hecho, si usted se está dando cuenta al leer este versículo, centrarse en las acciones de Moisés, como golpear la roca más de una oportunidad o hablar con dureza al pueblo, hace que parezca doblemente injusto el hecho de que Aarón, por ejemplo, pobrecito Aarón, Señor, él estaba paradito ahí, no tuvo que ver nada. Y porque él es el primero que muere, ¿no? ¿Cómo entender esa figura? Hay tres cosas, mis hermanos, que Moisés experimentó en su proceso de conocer a Dios, porque está conociendo a Dios, que nos describe con más exactitud la gravedad del pecado de Moisés y nos advierte a nosotros para no cometer el mismo pecado, por supuesto, en nuestro proceso de conocer y llegar a amar al Señor. Estas son las tres experiencias que tiene que vivir Moisés y las tenemos que aprender también nosotros. La frustración por falta de fe, el orgullo por falta de fe y la desobediencia por falta de fe. Esta mañana solo me quiero ocupar de la primera. Me reservo las otras dos para el próximo domingo. Así que regreso a Números capítulo 20 para ver esta primera experiencia de Moisés, que puede ser la tuya, la mía, frustración por falta de fe. Números 20, versículo 10. Dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Moisés se dirige al pueblo, les dice, oíd ahora rebeldes. La interpretación más acertada, hermanos, más cercana, consiste en centrarse en la ruptura del patrón establecido hasta ese momento, la de pecado, la de ira, intercesión, arrepentimiento. Lo primero que nos damos cuenta, acá se ha quebrado ese patrón. Lo siguiente que nos encontramos en el texto es las duras palabras de Moisés a los israelitas, que revelan la dureza y los términos en que Moisés está dirigiendo al pueblo que ha reunido allí, ¿no? Revela sus emociones en ese instante. Evidentemente las emociones de Moisés no estaban totalmente santificadas, digamos. Porque te das cuenta, clasifica a Israel como rebeldes, de plano se los dice a quemarropa. Usa este adjetivo para calificarlos, en lugar de usar un término de pueblo elegido por Dios. Dios no le dijo que les dijera eso. Y su pregunta retórica al pueblo parece implicar que ya no considera a Israel digno de la gracia del Señor. ¿Cuál pregunta retórica? La de nosotros, y se refiere a él y a Aarón. ¿Nosotros les haremos salir agua de esta roca? De pronto ya la figura principal no es el Señor, de pronto la figura principal es Moisés. Este es el verdadero fracaso de Moisés en ese momento. ¿Cuál? Moisés ha perdido fe, porque cuando tú tomas el lugar de Dios es porque has dejado de creer en el Señor. Cuando tomamos el lugar de Dios para cualquier decisión, cualquier acción, ya nos apartamos del centro de la voluntad del Señor, ya me fui kilómetros del centro, yo estoy actuando yo solo, yo estoy tomando mis decisiones, yo puedo hacer esto, yo puedo solucionar esta situación. Dios ya no estoy creyendo en el Señor, es una falta de fe. Es cierto, Israel es una nación de rebeldes, ajena a la gracia, ajena a la capacidad de recibir todas las bondades de parte del Señor, etcétera, etcétera. Pero ¿y si Dios quiere tener misericordia del que tiene que tener misericordia? ¿Quiénes somos nosotros para objetarle a Dios?
Después de 40 años, Moisés debería tener esto en claro, y lo tuvo en claro durante 39 años, y de pronto se eclipsa. Y creo que hay que entender esa parte muy bien, ¿no? Parece casi 40 años de lidiar con este pueblo, ¿no? De estar soportando todo y sobrellevar. Finalmente, al parecer, la fe de Moisés se ve doblegada. A sus 120 años de edad, hay que considerar también eso. Y en ese momento se siente tan abrumado, agotado. Porque imagínate tener un hijo rebelde por 40 años y tú corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Al final es tu hijo y sigues corrigiendo y te sigue sacando, te sigue enfrentando, te sigue sobrepasando. No le importa lo que le aconsejes y tú ahí. Y llega un momento en que la gota rebalsa el vaso y tu fe se puede quebrar. Desde la perspectiva de Dios, Moisés ha perdido la fe en el Señor mismo para vencer la infidelidad de Israel. Ha perdido objetividad para ver la infidelidad de Israel. Cuando salimos del centro de la presencia del Señor, perdemos objetividad. No vemos los problemas, las circunstancias, cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestra vida, no lo vemos ya desde la perspectiva de Dios, lo empezamos a ver desde nuestra propia perspectiva. Moisés no ha creído en Dios y no ha tratado al Señor como el Dios santo capaz de vencer la debilidad de su pueblo. Moisés no hace notar que Dios es tan poderoso. ¿Qué problema es este? No es nada para Dios hacer salir agua de una roca. Así que ustedes observen el poder de Dios. Al menos debió haber dicho eso Moisés, pero no fue así, ¿no? Esto es exactamente lo que leemos en Números 20:12. Dice que el pecado de Moisés y obviamente de Aarón es que no creyeron en Dios. Literalmente dice el verso 12, no creyeron en Dios y no lo consideraron santo en ese momento. El santo y poderoso Dios no lo hicieron notar así. Dios le ofreció a Moisés la oportunidad de interceder por ese pueblo, rompiendo de esa manera el patrón. Porque Dios vio que, ¿por qué le pidió que orara a Moisés? Mira, te acercas, hablas a la roca y... ¿Por qué le pidió eso que haga a Moisés? Porque Dios ya se había dado cuenta que algo había ocurrido en la fe de Moisés. Dios siempre se da cuenta, es el primero, ¿no? Pero te darás cuenta, no era Dios quien tenía que entender esa falta de fe o ese resquebrajamiento de su fe. No era Dios el que tenía que entender eso, era Moisés el que tenía que entender. ¿Cómo Dios le hace entender a Moisés eso? Esta interpretación se ve reforzada por las palabras de Moisés sobre este mismo suceso en el libro de Deuteronomio. Hay 3 textos en el libro de Deuteronomio, en los primeros 4 capítulos de Deuteronomio, donde Moisés, él afirma directamente que no pudo entrar a la tierra prometida por causa de Israel. Y uno cuando lee esos textos, uno se queda pensando y dice, ¿le está echando la culpa a Israel? A primera vista podría parecer que él se está justificando por su pecado, porque tú ves Números 20:12 y te das cuenta, no, él mismo se autoexpulsó. Él mismo determinó que no entrara a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué está echando la culpa a la nación de Israel? Entonces, analizamos estas 3 menciones porque hay hechos importantes donde encontramos respuesta a por qué la drasticidad de Dios, pero también por qué Moisés aparentemente se está justificando, pero te darás cuenta al final que no está haciendo eso. Voy al primer texto rápidamente, la primera mención en Deuteronomio capítulo 1, Moisés después de 40 años. Deuteronomio es un registro de la siguiente generación que va a entrar a la tierra prometida, que no son los mismos que han salido de Egipto, les hace un recuento de todo lo que ha ocurrido en los 40 años en el desierto. Es como una bitácora que les está leyendo, esto es lo que ocurrió, esto es lo que ocurrió, esto es lo que ocurrió, porque muchos de ellos no sabían algunas cosas. Entonces Deuteronomio sirve para eso, ¿no? Entonces en el capítulo 1, abriendo el libro, Moisés les recuerda a esta generación la desobediencia de sus padres y les recuerda cuando no creyeron el informe de Josué y Caleb, a pesar que trajeron un buen informe.
Y les recuerda, esto ocurrió. Muchos de ellos no sabían cómo había sido todo esto, ¿no? Y cómo inclinaron su corazón a los 8 espías con su informe negativo. Entonces, y por eso Dios le prohibió a esa generación, esa primera generación, de entrar en la tierra prometida. Versículo 35 de Deuteronomio 1 dijo esto, Moisés les está recordando a los hijos de los que han salido, ¿no? Ninguno de estos hombres, esta generación perversa, verá la buena tierra que juré a vuestros padres. Esa generación fue enterrada en el desierto durante 40 años. En ese contexto de Deuteronomio 1, Moisés dice lo siguiente, versículo 37. El Señor se enojó conmigo, y está hablando de él, conmigo, también por causa de ustedes, diciendo, ni siquiera ustedes entrarán allí. Y subrayo eso de por causa de ustedes. Y tú dices, ya, les está echando la culpa a Israel. Te das cuenta, Moisés está asociando su incapacidad para entrar a la tierra prometida con la incredulidad, con la rebeldía, con la infidelidad de Israel. La está relacionando directamente. Pero también parece relacionar la actitud negativa del pueblo a entrar en la tierra prometida. Números capítulo 13, Números capítulo 14, Moisés está recordando esa primera generación. Esta es la razón por la cual no entraron ellos, ¿no? Por su pecado de incredulidad. Porque no le creyeron a Dios, no creyeron las promesas del Señor, ¿no? Entonces, esa actitud de esa primera generación le está diciendo a esta nueva generación, a los hijos de ellos, esa actitud de sus padres es la misma actitud que ustedes tienen el día de hoy. Es la misma actitud que ustedes tienen ahora, la misma actitud negativa. Números capítulo 20, regreso a Números 20, versículo 3 hacia adelante. Eso no significa Moisés que está olvidando la cronología de estos eventos, sino que Moisés está haciendo ese recuento, ese recordatorio, porque quiere hacerles notar a esta nueva generación que debiendo ser diferentes, debiendo haber aprendido las lecciones del pasado, no aprendieron nada. Y están con la misma actitud, quejona, reclamona, rebelde, contraria a la voluntad del Señor, y por eso están llorando por agua, igualito que sus padres. En la misma actitud negativa frente a Dios. Pero miren, en ese contexto, Moisés está diciendo, el Señor se enojó también conmigo por causa de ustedes, y me dijo que no entraría en la tierra prometida. La segunda mención que hace el mismo Deuteronomio está en capítulo 3, después de que Moisés relata la historia de cómo Israel venció a dos reyes fuertes, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán. La siguiente, por favor. Yo te puse eso solamente para ubicarte, porque esos nombres a veces como que nos resultan medio raros y es una nebulosa en la mente, ¿no? El rey de Hesbón se llamaba Sehón y el rey de Basán es Og. En la parte derecha del mapa que tienes ahí, esos eran los territorios que ocupaban estos dos reinos, del otro lado del Jordán. Y te he puesto al costado izquierdo el actual territorio de Palestina, donde está Israel. Entonces, esos territorios que nos dice la Escritura de Sehón y de Og es lo que actualmente es parte de Jordania y parte de Siria. Entonces, esos enemigos no son nuevos para Israel. Esos enemigos son de toda la vida, en realidad. Solamente para ubicarnos en la geografía. Entonces, en ese contexto que recuerda cómo Israel venció a estos dos reyes, Moisés cuenta, Deuteronomio 3 estamos, versículo 23 hacia adelante, dice Moisés, y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Otra vez como que les echa la culpa a ellos. Por lo cual, dice, no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste, al norte, al sur, al este y mira con tus propios ojos porque no pasarás el Jordán. De nuevo Moisés relaciona directamente la ira del Señor hacia él mismo con los israelitas por la conducta de incredulidad de ellos, la conducta rebelde de ellos hacia Dios. Él la relaciona con la negativa hacia Moisés de Dios, que también con él se enojó y también a él le prohibió la entrada a la tierra prometida. Tercera mención que hacen en Deuteronomio, capítulo 4, Moisés hace un recuento a esta generación otra vez
que va a heredar la tierra prometida, les hace recordar mandamientos claves que Dios dio a lo largo de 40 años y se los recuerda, dice, no vayan a olvidar esto, ¿no? Algunos, por ejemplo, estoy en Deuteronomio 4, versículo 1, le dice, tengan cuidado en oír y en ejecutar los decretos de Dios. Versículo 2, no añadan ni quitan a la palabra del Señor, no se olviden que Dios ya mandó eso. Versículo 3, no olviden el juicio de Dios sobre aquellos que van rebeldemente contra Dios. Eso es para ejemplo de ustedes. Versículo 5, obedezcan los estatutos y los decretos que se les enseñó. Versículo 6, no olviden lo aprendido para enseñar a sus hijos. Sigue insistiendo en dar una herencia a los hijos correcta, ¿no? Versículo 15, guarden sus almas de la idolatría. Miren, ese recuento termina Moisés diciendo, pero cuídense de la idolatría. Qué importante es este tema para Moisés, porque lo es para Dios. Y ese recuento lo termina diciendo, tengan cuidado con la idolatría. En ese contexto, terminando hablando de idolatría, Moisés pone su situación como ejemplo. Estoy en Deuteronomio 4, versículo 21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Ahí va otra vez la frase. Y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura, imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Miren cómo Moisés toma su propia historia dolorosa para él como ejemplo de la importancia de evitar la idolatría. ¿Por qué hizo eso Moisés? ¿Por qué incrusta su aparente desazón de no entrar y como que les echa la culpa a ellos, pero en un contexto de idolatría antes de entrar a la tierra prometida? El fracaso de Moisés, si te estás dando cuenta, al no entrar a la tierra prometida, estaba relacionado con el continuo estado de rebeldía de Israel y era una muestra de los peligros de violar por idolatría, violar los pactos de Dios. Es como si Moisés dijera al final, la causa por la cual voy a entrar a la tierra prometida es por un pecado que yo cometí que está relacionado con la idolatría. Y si lo ves así fríamente, por supuesto, si Dios le dijo lo que tenía que hacer y él se acerca a esta peña y hace todo lo que Dios no le dijo que hiciera, descarta a Dios, es un pecado de fe. Él sale a la palestra como si fuera él el que iba a solucionar el problema. Entonces ya no es Dios, él entró por encima de Dios. Eso es idolatría, hermanos. Eso es idolatría. Cuando leemos Números capítulo 20, este capítulo le da sentido a lo que Moisés está diciendo en estos 3 pasajes de Deuteronomio. Y esta es la enseñanza para nosotros. Anota, Moisés no está culpando a Israel por sus propios fracasos. No está culpando a Israel por sus erradas decisiones. No, lo que él está haciendo es subrayar que la constante rebelión de Israel fue minando, lo fue afectando a él porque él lo permitió y la fe de Moisés fue decayendo hacia Dios. Todos los hermanos que están en la tercera edad, permítame decir algo entre paréntesis rápidamente, antes que se me vaya de la mente. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, cómo estamos terminando nuestras carreras. Si la edad bien es garantía de sabiduría, mayor experiencia, es cierto eso. Pero fíjate en Moisés, al final su fe es afectada. Lo que tienes que analizar, lo que debemos analizar es qué es el estado de nuestra fe y qué puede estar afectándola, qué puede estar mellándola progresivamente, qué es lo que no debemos permitir. Nuestra fe debe estar muy sólida delante del Señor, sobre todo ya en la tercera edad. Porque se entra en un estado de debilitamiento, no solamente físico, sino también emocional. Porque lamentablemente en esta cultura los viejos no son bienvenidos. En otras culturas es garantía de sabiduría, se les considera, se les da el lugar, claro, pero acá no, acá es desecho. En la cultura latina es desecho, el viejo es desecho.
No sirve para nada. Las nuevas generaciones, no, eso es en tu tiempo, ni siquiera se considera la sabiduría, ni siquiera se considera la posición privilegiada de que puede visionar mejor, la experiencia le da una agudeza de ver la realidad. No, eso no es valorado en nuestra cultura. Y eso agudiza más el panorama que puede hacer entrar al hombre o la mujer de la tercera edad en un estado de soledad, de vacío. Y eso va mellando la fe progresivamente. Qué cuidado tenemos que tener con nuestra fe, mis hermanos. La falta de fe de Moisés lo llevó a olvidar las promesas de Dios, lo llevó a olvidar el pacto de Dios, por lo que usa esa ilustración Moisés para demostrar cómo es que él mismo cruzó esa línea y abandonó el pacto del Señor. Cuando Moisés hace las advertencias a Israel de lo que deben cuidar, estoy en Deuteronomio capítulo 4, si lees atentamente desde el versículo 15 hasta el versículo 20, Moisés hace advertencias a la nación de Israel, les menciona lo que deben considerar, lo que deben cuidar. ¿Por qué? Porque él mismo había violentado todos esos principios. Resumo, no guardó su alma, y al decir que no guardó su alma, Deuteronomio 4:15, no guardó sus pensamientos, sus emociones, sus reacciones, y por eso lo vemos en aquella roca haciendo todo lo contrario a la voluntad del Señor. Corrompió la pureza de su fe. Moisés sutilmente dejó de confiar en Dios para confiar en sí mismo y en lo que él y su hermano podían hacer frente a una nación que estaba reclamando agua. En tercer lugar, dejó de servir al Señor. Por más fuerte que resulte leer esto, ¿dejó de servir al Señor Moisés? Sí, porque él se inclinó a sí mismo. Vuelvo a la ecuación esta, ¿no? Saca por la tangente a Dios, peca por falta de fe en el Señor. Y decía yo, ¿en qué se transforma Moisés? En la figura principal, en la figura protagónica. Y él termina entonces sirviéndose a sí mismo, deja de servir a Dios para servirse a sí mismo, sus propios intereses, ¿no? A sus 120 años, mis hermanos. Insisto, qué cuidado debemos de tener los que ya tenemos de 40, 50 años para arriba. Entendamos la frustración de Moisés y quiero terminar con esta parte. Nos espera 2 más porque aquí hay que analizar varias cosas. El próximo domingo va a estar interesantísimo, te lo vayas a perder. Analizar un poco esta instancia en Números capítulo 20 y entendamos la frustración de Moisés a sus 120 años de edad y dónde nace esa frustración, porque si nos damos cuenta dónde nace la frustración, podremos manejar nuestras propias frustraciones, porque todos los días enfrentamos frustraciones, hermanos, de diferentes maneras. Algunas nos derriban por completo, algunas nos quitan todo el ánimo, no queremos continuar, no queremos seguir, no queremos saber de nadie. Todos los días enfrentamos frustraciones en diferentes niveles. Por eso es importante entender dónde nace la frustración en Moisés para yo no llegar a ese punto que llegó Moisés. Por eso está la historia ahí. La siguiente ventana, por favor. La frustración es una emoción desagradable. No es nada agradable, por supuesto, que surge al no alcanzar una meta, deseo o expectativa. Y eso provoca malestar, ira, desánimo. Es la amargura, ¿no? Que manifestamos cuando fracasamos en obtener algo, cuando las cosas, por último, no salen como nosotros le hemos planeado, ¿no? Entonces me invade una frustración terrible, ¿no? Si queremos ser precisos, mis hermanos, debemos reconocer que la frustración es la evidencia de al menos 2 cosas importantes. La siguiente ventana. Primero, es la evidencia de nuestra incapacidad de confiar en la soberanía divina. Esto es importante, estos 2 puntos, mis hermanos. No hay una larga lista de 20 cosas. ¿Quieres manejar tu frustración? Muy bien. Lo primero, debes ser consciente de esto, que la frustración es la evidencia de nuestra incapacidad de confiar en la soberanía divina. Perdemos de vista la soberanía de Dios. En segundo lugar, es la evidencia de nuestra fragilidad para olvidar la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, en ese momento crítico de frustración. Y de hecho, ¿qué te ha pasado? ¿Te dejas arrastrar por la frustración? ¿Qué te acuerdas del Salmo 23, el Salmo 91? Nada. Tú estás ahí, te abandonas, te arrastra la frustración. De ambas cosas, por si acaso, uno tiene que arrepentirse. Porque primero tiene que haber arrepentimiento para que tú puedas disfrutar, regresar a la capacidad de volver a confiar en la soberanía del Señor, de volver a recordar la palabra del Señor. Hay que pedir perdón por el pecado que nos ha arrastrado a través de la frustración.
Moisés a lo largo de 39 años había enfrentado varias situaciones, tú sabes muy bien, con Israel, cosas muy, muy complicadas, y él siempre terminaba intercediendo, ¿no? ¿Y en qué términos intercedía Moisés por la nación de Israel? Admirables, hermanos. Un ejemplo, Éxodo capítulo 32, acaban de pecar. Tremenda idolatría ahí en el mismo territorio del Señor. Éxodo 32, versículo 31. Dice, entonces Moisés regresó al Señor y le dice al Señor, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado y se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora le dice a Dios, mira los términos en que habla Moisés con el Señor, pero ahora si quieres, perdona su pecado, y si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito. Oye, puedo orar por este pueblo, puedo orar por esta iglesia, pero que borren mi nombre del libro de la vida por ustedes. Señor los bendiga, hermanos. Yo no me voy a poner que me borren mi nombre por ustedes, no. Eso lo tengo que repensar incluso, ¿no? Pero fíjense, Moisés cómo va absolutamente, él sabe lo que está diciendo, va decidido, no es un arrebato, no es un momento emocional nada más para Moisés. Cuando Moisés recuerda este episodio, justamente el de la idolatría, y lo está recordando en la siguiente generación, Deuteronomio capítulo 9, mira cómo lo recuerda y le revela cosas que no había dicho hasta ahí Moisés, pero se las revela a esta generación. Deuteronomio 9:25, hacia adelante, les dice, me postré pues delante de Jehová, 40 días y 40 noches estuve postrado porque Jehová dijo que os había de destruir. Y oré, dice, a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan que los sacaste de la tierra de donde los has traído, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto, y ellos son tu pueblo, tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Moisés había desarrollado paciencia, había desarrollado dependencia de Dios para enfrentar estas situaciones, por eso es capaz de orar como estamos leyendo. Entonces, mis hermanos, ¿qué le ocurrió después de 39 años? ¿Cómo su fe en el Señor se vio resquebrajada después de 39 años? Creo, mis hermanos, que la respuesta a nuestra comprensión, a una reacción de uno de los más grandes líderes del Señor, con 120 años de experiencia sobre sus lomos, solamente la podemos encontrar en la palabra del Señor. 3 verdades bíblicas rápidamente que espero a quien el Espíritu se las quiera dar y las haya traído con ese propósito. Así que agárrate lo que Dios tiene que decirte. 3 principios bíblicos para entender al viejo Moisés, por qué es que se resquebraja su fe. ¿Qué olvidó este hombre? Primer texto, Isaías capítulo 46, versículo 4. Aún en tu vejez y con canas, yo soy el mismo, yo te sostendré, yo te hice, yo te llevaré, yo te sostendré y te rescataré. La vejez, mis hermanos, no solamente, decía yo, el periodo donde vamos progresivamente perdiendo vitalidad física, porque así es, sino que también si nos descuidamos podemos perder, les decía, la vitalidad espiritual, y por eso Dios nos dice, yo te sostendré, porque Él sabe el estado en que llegamos. Él sabe cómo nos encontramos en cada etapa de nuestra vida, y debemos dejarle a Dios que nos sostenga. No nos hagamos los valientes que no, que yo todavía, que tengo experiencia y yo solo. No, dejémosle al Señor que nos sostenga simplemente. Dejémosles que Él haga su perfecta obra. El Señor dice, te rescataré. ¿De qué? Dios sabe perfectamente que la vejez puede ser una etapa de mucha soledad, de mucha incomprensión, porque la vejez resulta, querramos o no, una carga para todos. Pero Dios puede rescatar de esos abismos de soledad, de incomprensión, a cada anciano y a cada anciana. Imagina a Moisés con sus 120 años, por 40 años,
Por 40 años le había dejado a Dios que lo rescatara de esos abismos, en muchas oportunidades, pero hubo un momento en que Moisés se descuida a sus 120 años. Unos minutos, unos segundos se descuida y se suelta en la mano del Señor. Segundo texto, Salmo 92, versículo 12 hacia adelante. Los justos como la palmera crecen y como el cedro del Líbano. Están plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en la vejez dan fruto, siempre están llenos de savia y verdes para proclamar que el Señor es recto. Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Moisés nos enseña algo práctico, mis hermanos, en la etapa de la vejez. Para no perder de vista, para no perder de vista nuestra confianza en el Señor y seguir descansando en Él bajo cualquier circunstancia que estemos enfrentando. ¿Y cuál es el punto clave acá? Dice el salmista, debemos mantenernos plantados en la casa del Señor. Esa es la clave. Plantados en la casa del Señor para que nuestra fe en Dios siga floreciendo. Y eso no significa plantados en la casa del Señor, no significa que estemos conectados con el cuerpo de Cristo o viviendo aquí en la iglesia. No, sino significa permanecer en el centro de la presencia de Dios que habita aquel que llena todo el templo. Es vivir en el centro de la presencia del Señor. Si no lo hacemos, no podemos seguir proclamando que el Señor es recto, que es nuestra roca y que en Él no hay injusticia. Fíjese qué cuidado tenemos que tener aquí. No es solamente que buena alimentación, cuidado, descanso, que en esa etapa es importantísimo. No, pero esto es crucial, plantados en la casa del Señor. Tercer texto, 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Por lo tanto, no nos desanimamos, dice el apóstol Pablo, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, y está escribiendo otro viejo, nuestro ser interior se renueva día tras día. Vuelvo a repetir, la ancianidad puede resultar una experiencia desalentadora. Porque lo dije también, porque en nuestro contexto el anciano no se le ve como una fuente de sabiduría y mentoreo. No, sino como un desecho de la sociedad. Por eso se le hace sentir como alguien innecesario. Se le hace sentir como que no encaja en este mundo contemporáneo. Por eso no se acepta, la generación joven no acepta ningún consejo de sabiduría de ningún viejo. Por eso no nos buscan para preguntarnos. Porque no nos necesitan. Moisés pudo haber sentido esto. La continua rebeldía de este pueblo de Israel durante casi 40 años pudo hacerlo sentir que él necesitaba a sus 120 años mostrarles que todavía tenía fuerzas y que era capaz de ponerlos en su lugar y darles su merecido. No lo sé si eso cruzó por la mente de Moisés, pero sí sabemos por el texto es cómo podemos ser libres del desánimo en esta etapa de la vida. Y dice el apóstol Pablo claramente, nuestro ser interior se renueva día tras día. Nuestro ser interior debe mantenerse en el centro de la presencia del Señor. Ahí podemos ser renovados todos los días, mis hermanos. Todos los días podemos ser renovados en la presencia de Él, no importa la edad que tengamos. Pero Moisés descuidó en su ser interior. Descuidó en esta etapa de su vida, había soportado pacientemente durante 39 años a este pueblo rebelde y al parecer hubo una gota que derramó el vaso de la paciencia de Moisés. ¿Cómo sabemos esto? Por las duras palabras en que se dirige a la nación de Israel, y eso revela las emociones de Moisés en ese instante. Dijimos hace unos minutos atrás, Moisés califica a Israel como rebeldes en lugar de tratarlos como el pueblo elegido de Dios. La pregunta retórica que hace Moisés, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Números 20, versículo 10 estoy leyendo, parece implicar que el mismo Moisés considera para él que este pueblo ya ha cruzado la línea y no merece recibir nada de la gracia de parte de Dios, excepto resondrarlos, demostrarles que ni siquiera merecen el agua que va a salir de la roca, ¿no? Mis hermanos, es el verdadero fracaso en ese momento. Ha perdido la fe en Dios Moisés
y ha perdido la fe en que Dios pueda cumplir sus promesas para esta nación. Observemos, por favor, mis hermanos, la frustración que Moisés mostró al dirigirse a los israelitas después de que estos se han quejado contra el liderazgo de Moisés. Dios le ordenó a Moisés que se dirigiera a la roca, pero él y Aarón se dirigieron al pueblo. No hablaron a la roca, hablaron al pueblo. ¿Cuáles fueron las primeras palabras que salieron de su boca? Versículo 10, escuchen rebeldes, los reprendió con vehemencia. Y aunque algunos podrían decir, no, pero están diciendo verdad. Sí, pero Dios no le dijo que hiciera eso. La cosa así de sencilla va, mis hermanos. Si Dios te dice lo que tienes que decir exactamente, ¿por qué tienes que hablar de más? Ese es un mal hábito que nosotros tenemos. Pero Dios no le dio a Moisés el derecho de juzgar a Israel. Pueblo rebelde los estaba juzgando. Dios no le dijo que juzgara al pueblo. De hecho, Dios le había dicho a Moisés que mostrara más bien misericordia, que mostrara gracia al pueblo haciéndoles brotar agua de la roca. Que ellos vean que Dios quería mostrarles esa gracia y esa misericordia. Dios deseaba mostrar eso al pueblo, pero Moisés solamente estaba pensando en el pecado de este pueblo, en lo negativo de este pueblo, ya le rebalsó la paciencia a Moisés. Entonces es él actuando, no deja que Dios haga lo que debe hacer. Recuerda cuántas veces Dios estuvo a punto de destruir al pueblo y Moisés siempre estuvo intercediendo, pidiendo misericordia al Señor. Moisés nunca se presentó a Dios y trató de persuadirlo con el argumento, Señor, mira, este pueblo es buena gente, ¿no? No es tan mala como tú crees, ten un poco de compasión de él. No, ese no fue el argumento de Moisés. Cada vez que Moisés se presentó ante el Señor para interceder por Israel, él siempre dijo, él apeló al nombre de Dios. No apeló por el pueblo, apeló en el nombre del Señor. Ten misericordia de ellos, muéstrales tu gracia para que reciban los beneficios de tu gloria, no porque la merezcan, no la merecen, de hecho que no la merecen, sino porque tú mereces gloria al salvarlos. Tú mereces gloria cada vez que tú manifiestas tu misericordia y tu gracia para con ellos. Tú eres el que recibes gloria, Señor. Ese era el argumento de Moisés. Pero esta vez, Números capítulo 20, regresamos, en esta escena no hace eso Moisés. Dios quería mostrar su gloria, Dios quería mostrar su gracia, pero Moisés habla como si estuviera resentido con la misericordia de Dios, como que no estuviera de acuerdo con la misericordia de Dios. Entonces ese escuchen rebeldes sonó más como Satanás que como Dios. Ese escuchen rebeldes escuchó más como el acusador que como el mediador. Debo terminar, mis hermanos. ¿Qué principios debemos retener para nosotros en nuestras propias experiencias de frustración y no llegar a cometer este mismo pecado que cometió Moisés? 4 cosas puntuales para terminar, mis hermanos, y necesitamos unos minutos para adorar al Señor. En primer lugar, debemos cuidarnos de no perpetuar nuestra frustración. Hermano, hermana, con todo mi corazón, ten cuidado con perpetuar tus estados de frustración. Debemos guardarnos de no hacer de esta circunstancia frustrante lo que controle nuestras conductas, pensamientos y emociones. Yo sé que es una batalla terrible muchas veces, pero tenemos que enfrentarlas, peleemos correctamente esa batalla, ¿no? En segundo lugar, cuando la frustración perdura, necesitamos volver a la convicción de un Dios soberano, quien gobierna todo lo que sucede en nuestras vidas. Y no estoy diciendo, no dejemos de pensar en Dios, no. Pasemos a descansar en Dios, entrar en medio de la frustración, entre en el reposo del Señor. Entre en el reposo del Señor, deje que Dios se haga cargo de esa frustración, como Dios se hizo cargo de la frustración de Elías, ¿se acuerdan? En tercer lugar, permanecer frustrados es una forma de renegar de la buena y sabia voluntad del Señor. Perpetuar la frustración, mis hermanos, es en un sentido muy real cuestionar la soberanía de Dios. Y digo esto, permanecer frustrados, porque la única persona que puede ponerle una línea demarcatoria y frenar somos tú y yo. Eso no lo va a hacer Dios por ti, porque Dios espera que tomemos la decisión. Tú frenas esto, entras al reposo del Señor y dejas que el Señor
te mantenga en ese reposo, como dice el salmista, debajo de sus alas, estarás seguro, estarás segura. Y en cuarto lugar, por eso la frustración en medio de la frustración debemos recuperar la conciencia de que Dios no ha perdido el control, mis hermanos. Dios no ha perdido el control, como el mismo salmista dice, Jehová reina, hermanos, ¿o no? Jehová reina, todo lo que Él quiso ha hecho, dice el salmista. No debemos tener presente que su soberanía fue la esperanza y el consuelo de su pueblo desde tiempos antiguos, como dice el propio Job, ¿no? Job dijo, reflexionando, Jehová Dios, Jehová quitó, dijo el patriarca. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque dijo Job eso, está pensando en la soberanía de Dios, no está enfocado en la tragedia, está pensando en la soberanía de Dios. Y él también se hizo esta pregunta interesante, ¿no? Job dijo, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? ¿Aceptaremos el bien y no aceptaremos el mal? ¿En qué está pensando Job? En la soberanía de Dios. No está pensando en el problema, no está mirando el problema, está mirando a la soberanía de Dios. Cuando entremos en cualquier estado, finalmente, mis hermanos, cuando entremos en cualquier estado de frustración, debemos recordar que, como dice el apóstol Pablo, Él es sabio y Él es bueno, y lo que permite lo hace para nuestro provecho, ya que todas las cosas obran para el bien de los suyos. Pero no te olvides desde el principio que es importante. Él es sabio, pero esto es oscuro, no lo entiendo, es terrible, no quisiera estar enfrentando esta situación. Sí, Dios lo sabe, Dios te entiende, simplemente te llama a que entres al reposo. Porque entras al reposo y entiendes, Él sigue siendo sabio a pesar de lo que yo pueda estar sintiendo pasando. Él sigue siendo bueno a pesar de todo lo que la frustración esté tratando de ganar mi mente y mi corazón. Él permite que esto ocurra, es decir, Él sigue en el control y va a seguir en el control a pesar que yo entienda, no entienda. Él sigue en el control porque todas las cosas ayudan para bien de aquellos que lo aman a Él. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Hay momentos, mis hermanos, que realmente cuando entramos al centro de la presencia del Señor, hay momentos en que no quisiéramos salir de ahí y volver a enfrentar nuestros miedos, frustraciones, problemas, crisis. ¿Quiénes sentimos esto? Los que realmente hemos experimentado que el refugio en el interior del corazón del Señor es lo mejor que podemos tener. Es lo mejor que podemos tener. Pero, Señor, a veces, como Moisés, perdemos de vista esto. A veces perdemos de vista esto, Señor. Por eso te rogamos en esta mañana, Padre, dándote gracias por lo que has hablado en nuestros corazones. Señor, manténnos en el centro de tu voluntad. Entramos al reposo tuyo. Todo hombre o toda mujer en esta mañana que sabe que debe regresar, debe entrar al reposo del Señor. Ahí en tu lugar solo ponte de pie y dile, Señor, regreso al lugar de reposo. A pesar de todo lo que he estado pasando, lo que estoy pasando, lo frustrado o frustrada que me he podido sentir por este problema, por esta situación, X cosas, pero regreso al lugar de reposo, Señor. Entro al lugar de reposo tuyo, Señor. Gracias, Dios, porque no te has olvidado de ninguna de tus promesas. Estas son más firmes, más sólidas que mi propio dolor, sufrimiento, frustración, depresión, Señor. Tú eres mayor que todo esto. Mi alma, Señor, se en la presencia tuya, Dios, porque sé que estoy completa en ti, Señor. No me hace falta nada, tú me bastas, Señor. Tú nos bastas, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Dios bueno. Gracias por traer claridad a nuestros pensamientos. Gracias por saber nuestros estados y por mostrarnos una puerta de salida, un camino mejor, Señor, al que hemos estado siguiendo. Gracias por todo eso, amado Cristo. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, con todo nuestro ser, y no nos cansaremos, Señor, de decírtelo. En tu precioso nombre oramos así, Padre.